Vamos a resolver el siguiente problema que nos ha enviado Álvaro de probabilidad. Nos dice lo siguiente: tenemos dos dados que los vamos a tirar y se plantea una serie de proposiciones. AL, que es que el valor obtenido en el primer dado es divisible por el L, BL, lo mismo, que es divisible por L, el valor del segundo, y CL va a ser la suma de los valores del primero y el segundo, si es divisible también por L. Bueno, nos van a pedir estudiar tres casos, si los sucesos son, estos pares de sucesos son dependientes o independientes. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Tenemos un dado, dos dados que lo estamos tirando. Los dados tienen, una cara un 1, 2, 3, y la otra, en las ocultas que no vemos, tendrían el 4, 5 y 6. Bueno, aquí ¿qué es lo que puede ocurrir? Como tenemos dos dados, el espacio muestral del dado 1, ¿cuál va a ser? Pues el dado 1 nos podrá dar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Esos son todos los casos posibles que nos puede dar el dado 1 al tirarlo. El espacio muestral del dado 2, ¿qué va a ser? Por lo mismo, del 1 hasta el 6. Y el espacio muestral de la suma, vamos a llamarlo ms si queremos, ¿cuál va a ser? Pues va a ir desde el 2, de cuando salga un 1 y 1 voy a obtener un 2, un 3, hasta ¿cuánto? Hasta 12. En el caso de que salga el 6 y el 6 tendríamos. Este sería el espacio muestral del suceso suma, la suma de los resultados del dado 1 y 2. Con lo cual tenemos esos tres espacios muestrales que nos otorgan estos dos dados al ser lanzados. Bueno, entonces ahora, para valorar si los siguientes sucesos son dependientes o independientes, lo primero y principal es tener claro qué es un suceso dependiente y qué es un suceso independiente. Nosotros sabemos típicamente que un suceso sea independiente si la probabilidad de un suceso A por la probabilidad de un suceso B, esto es igual a la probabilidad de la intersección de ambos sucesos. O dicho de otra manera, también lo podemos ver como que un suceso, lo que ocurra en un suceso, no influye en lo que vaya a ocurrir la probabilidad de que ocurra el segundo B. Es decir, si tiro un dado, el primero, y obtengo un 3, eso, el que haya salido un 3, un 4, un 5 o cualquier otra cosa, ¿influye en cuando tire el siguiente vaya a salir un 1 o el 6? No, en ese caso son dos sucesos independientes. La probabilidad de que suceda que salga un 3 en el primero no influye en que en el segundo salga cualquier número que propongamos. Bueno, pues si se cumple esta ecuación matemática, los sucesos son independientes. Esto está explicado en la teoría, se puede repasar, no hay ningún problema. Si esto no se cumple, si aquí tenemos un distinto, entonces los sucesos van a ser dependientes. Si influye lo que haya ocurrido en un suceso, influye para la probabilidad de que ocurra el otro. Bueno, pues entonces vamos a ir viendo los diferentes casos que nos plantean aquí. En primer lugar nos piden el suceso AL y el suceso BK. Bueno, suceso AL, ¿qué es? Pues es el primer dado, vamos a llamar A, hemos dicho, es el valor obtenido en el primer dado. Bueno, es que el primer dado sea divisible entre L y este segundo, que el segundo dado sea divisible entre K. Nosotros sabemos que la probabilidad, vamos a coger el dado A, por ejemplo, la probabilidad A1, ¿qué sería? Sería la probabilidad de que al tirar el dado A el resultado sea divisible entre 1. ¿Cuántos casos posibles tengo? Todo el espacio muestral del primer dado. Hemos llamado y 1, bueno, sería el dado A. Entonces, esto sería 6 casos posibles, todo el espacio muestral. ¿Y cuántos son divisibles entre 1? Todos, 6 sobre 6, esto es 1. La probabilidad de A2, esto no habría que hacerlo para hacer ejercicio, pero bueno, para que se entienda mejor ya que estamos. La probabilidad de A2, ¿qué sería? Que al tirar el resultado sea divisible entre 2. ¿Cuántos casos posibles? 6, todo el espacio muestral del primer dado. ¿Cuántos favorables? Pues solo el 2, el 4 y el 6 son divisibles entre 2, por lo cual 3 sextos. Esto es un medio. La probabilidad de A3, que sería 6 casos totales, ya que sea divisible entre 3, solo el 3 y el 6, con lo cual 2 sextos sería un tercio. La probabilidad, así lo podríamos hacer sucesivamente, de A4 es lo que queremos ver, es igual a la probabilidad de A5 igual a la probabilidad de A6. ¿Por qué? Porque ahora ya casos posibles son 6, pero hay que darse cuenta que en estos tres casos, que sea divisible entre 4, entre 5 y entre 6, solo va a haber un caso, el 4, el 5 y el 6 respectivamente, con lo cual esto siempre va a ser un sexto. Bueno, pues tendríamos aquí ya todas las probabilidades. Con BK lo mismo. Y ahora lo importante para contestar a esto, entre este suceso y esto, ¿qué es lo que hay que decir? Bueno, pues que si, vamos a poner por aquí, si L es distinto de K, ¿qué ocurre? Está claro que si lo que nos están diciendo es, bueno, hemos sacado el primer dado, lo hemos tirado, ¿cuál es la probabilidad de que sea divisible, por ejemplo, entre 2? Pues es un medio. Y ahora vamos a tirar por otro lado el B.
¿Cuál es la probabilidad de que sea divisible entre k, que pueda valer 3 entre 3? Por lo que sea, un tercio. Pero no influye uno en el otro, con lo cual se va a cumplir que la probabilidad de la intersección va a ser siempre multiplicar las probabilidades de uno y otro. Nos lanzamos por separado y los resultados, lo que salga en uno, no influye en el otro. Y en el igual acá ocurre exactamente lo mismo, con la salvedad de que ahora se simplifica más y que tendremos que la probabilidad de A sub L y la probabilidad de B sub K, como K es igual a L, pues van a ser iguales, con lo cual tendremos la probabilidad de L, vamos a poner aquí la probabilidad de AL por la probabilidad de BK, pero como K es igual a L, pues esto es igual a la probabilidad de AL al cuadrado, y esto es igual a la probabilidad de A intersección B. Pero se ve que no influye uno en el otro, esto se cumple y no hay ningún problema. Este era el más fácil. Estos son independientes. Independientes. Ahora vamos a ir viendo el apartado B y el C, que son un poco más complicados. Y para ello hemos preparado, para ganar tiempo, aquí qué es lo que está sucediendo. En el apartado B nos piden, aquí tenemos todas las combinaciones posibles de cuando tiro dos dados, todas las combinaciones posibles que se pueden dar en este triángulo. Y aquí a la izquierda, en amarillo, hemos puesto la suma. Es decir, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 1 más 2 es 3. Es decir, nos estaban pidiendo, vamos a recordar en el apartado B, es A2 y C2, los sucesos A2 y C2. Es decir, nos están diciendo A2 y C2, ¿qué es? Que el suceso A2 es que al tirar el dado 2 sea divisible entre 2, y el C2 que la suma sea divisible entre 2. Bueno, entonces vamos a ir viendo. En primer lugar, ¿cuál es la probabilidad de A2? La probabilidad de A2, lo veremos, es casos posibles, 36. Al tirar dos dados vemos que tenemos 36 casos posibles. Y que el primer dado sea divisible entre 2, pues podemos ver que de todos estos de aquí, el primer dado es el primer término, este de aquí, este, pues la mitad de los 36, es decir, habrá 18 que sean divisibles entre 2, el 2 de nuevo aquí, el 4, el 2, ¿y esto qué es? Un medio. La probabilidad de A2 es un medio. Ahora, la probabilidad de C2, ¿qué es? La probabilidad de C2 será que la suma sea par. Es decir, aquí que el primer dado nos dé par, hemos visto que es un medio, y que la suma de lo que dé el primer y el segundo dado, que sea par. ¿Y eso dónde lo conseguimos? Lo conseguimos aquí, 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 aquí y aquí. En esas filas la suma es par. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. ¿Cuántos casos posibles hay? 36. Al tirar dos dados vamos a tener 36 combinaciones posibles. Y ahora, ¿cuántas serían favorables en PC sub 2? Pues todas las que estén en estas filas. Aquí va una, aquí tengo 3, con lo cual 1 y 3 son 4. Aquí tengo 5, 4 y 5, 9, más otras 5, 14, más otras 3, 17, y más esta aquí, 18. 18 partido 36. También da un medio. Y ahora, para ver si son independientes, debería ser que P de A2 por C de A2 debería ser igual a P de A2 intersección C2. Pero vamos a ver qué es probabilidad de A2 intersección C2. Están diciendo que la suma sea par, es decir, que la suma, el resultado de sumar los dos dados sea divisible entre 2, es decir, que sea par, las filas que tengo, y además que el primer dado haya dado un resultado par, sea divisible entre 2. Entonces ahora vamos a marcar de estas filas que ya tenemos indicadas cuáles cumplen eso. Esta no, porque el 1 no es par, esta tampoco, el 3 no es par, el 1 no es par, esta sí, con lo cual la marco. Me vengo aquí, esta nada, nada, esta, el primer dado vuelve a ser par, este también, lo vemos. Ahora vengo aquí, esta me vale, el primero es par, el primero es par, el primero es par, y ahora aquí par, par, el primer dado y el primer dado par. Con lo cual, los cuadritos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sobre 36. Vamos a borrar esos cuadros para que no nos estorben para la siguiente resolución. Es decir, hay 9 casos favorables, o sea, 9 partido de 36. Esto es un cuarto. Y se comprueba que PA2 por PC2 es un cuarto. Así que estos dos es igual, la multiplicación de estos dos es igual a esto, con lo cual son independientes. Esos dos sucesos son independientes. ¿Cómo lo podíamos haber visto? Esto es de manera matemática, pero ¿cómo lo podíamos haber visto? Pues había que darse cuenta que el hecho de que el primer dado hubiera sido par no altera
la probabilidad de que sea par la suma de ambos. Eso hay que darse cuenta, no influye el uno en el otro. También podemos ver que la probabilidad, vamos a ponerlo por aquí, la probabilidad de C2 condicionada a 2, cuando son independientes, esto tendría que ser igual a la probabilidad de C2. Y la probabilidad de C2 condicionada a que el primero haya salido par, cuando el primero ha salido par, podemos darnos cuenta que luego la probabilidad de que la suma sea también par es la misma. Con lo cual, que es un medio, lo hemos calculado. Con lo cual, habríamos visto directamente que son independientes. No había que haber hecho todos estos cálculos. Pero bueno, si lo queremos hacer de manera matemática, tenemos P dado 2, P de C2, los multiplicamos y si coincide con la probabilidad de la intersección de ambos sucesos, son independientes. Eso es lo que hemos demostrado y hemos visto. Bueno, vamos a ver el siguiente, que tal vez sea el más paradójico, el que más nos choque. Vamos a ver qué resultaría. Una vez que hemos entendido vamos a borrar, va a ser muy fácil. Y es ver, nos decían, los dos sucesos van a ser A4, es decir, que el primer dado sea múltiplo de 4, y C4, es decir, que la suma sea múltiplo de 4. ¿Cómo se resolvería? Bueno, pues si nos apoyamos en el grafo que hemos hecho ahí, es muy sencillo, va a ser un poco más de lo mismo. Veamos, tenemos los sucesos A4 y C4. ¿Cuál es la probabilidad de A4? La probabilidad de A4 es que el primer dado sea divisible entre 4, el resultado del primer dado. Entonces empezamos a analizar, vemos que aquí tengo un caso, dos casos, tres casos, 4 casos, 5 casos, 6 casos, solo hay 6 casos, 6 sobre 36 posibles. Esto es un sexto. Vamos a hacerlo de manera matemática. Ahora, la probabilidad de C4, es decir, que la suma de los dos dados sea múltiplo de 4. Pues eso, ahora este ya no nos va a valer, este tampoco, este sí que nos vale, este no nos vale, este no es múltiplo de 4, no es múltiplo de 4, este sí que nos vale, no es múltiplo de 4, no es múltiplo de 4, no es múltiplo de 4 y sí que es múltiplo de 4. Con lo cual tendremos estos 3 casos de aquí, 3, estos 5 de aquí, 8 y este aquí, 9. Tendremos 9 sobre 36 posibles. Esto es un cuarto. Bueno, entonces ahora si fueran independientes, vamos a ver la probabilidad de A4 intersección C4, es decir, que se cumplan estas dos cosas, vamos a calcular esa probabilidad y si fueran independientes debería ser igual a multiplicar estas dos de aquí. Bueno, la probabilidad de que al mismo tiempo suceda que un dado nos dé, sea múltiplo de 4, el primer dado, y que la suma sea múltiplo de 4, será, vamos a ver, ¿dónde lo encontramos? Que el primer dado sea múltiplo de 4, este ninguno lo cumple, este lo cumple, este de aquí solo, el primer dado múltiplo de 4, y este no lo cumple. Con lo cual, solo hay un caso favorable frente a 36 posibles. 36 posibles. ¿Qué ocurre ahora? Que esto por esto es 1 partido 24, y es distinto a esto. Con lo cual, estos sucesos son dependientes. Son dependientes. Interesante, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido? Que el hecho de que el primer dado salga ya múltiplo de 4 sí que está condicionando el que luego la suma sea múltiplo de 4. ¿Y eso cómo lo vemos? ¿Cómo lo hubiéramos visto aquí? Pues veamos. Si el primer dado hubiera salido 4, vamos a fijarnos cuando el primer dado sale 4. Múltiplo de 4, perdón. Son todos estos casos que estamos marcando con un cuadradito. Son estos 6 casos. Entonces, el hecho de que haya salido ya el primer dado múltiplo de 4, es decir, sea la probabilidad de C4 condicionada a 4, es decir, que ya sabemos que el primero dado es múltiplo de 4, ya nos pone en esta fila, nos pone en esta, nos pone en esta, nos pone en esta, en esta y en esta. Y ahora, la probabilidad de que la suma sea múltiplo de 4, vemos que ya hemos eliminado esta de aquí, la suma hubiera sido múltiplo de 4, y hemos eliminado esta de aquí. Con lo cual, efectivamente, sí que está afectando el hecho de que A4 se ha producido, para que C4 se produzca o no se produzca. Porque vemos que ya estos no se van a poder producir y estos tampoco. Por lo tanto, podríamos haber visto, sin hacer estos cálculos, rápidamente que esos sucesos sean dependientes. Lo que ocurre en uno afecta a la probabilidad de que ocurra el otro. Y aquí ya podemos ver que esta probabilidad no es, también por definición matemática, de sucesos independientes o dependientes, vemos que ya no es la probabilidad de C4. La probabilidad de C4 era un cuarto y la probabilidad de C4 condicionada a 4, esto es un sexto. Esto no se cumple
y efectivamente de nuevo se verifica que son sucesos dependientes. Lo podíamos haber visto viendo lo que comentaba, que el que uno ocurra ya afecta a la probabilidad de que ocurra el otro, o de manera matemática, Álvaro lo podemos haber visto también aquí, bueno, pues sin más que hacer estos tres cálculos y luego ver que la multiplicación de los dos primeros no era igual al tercio. Bueno, lo más importante en este vídeo y en este tipo de problemas es tener clara esta fórmula. También son equivalentes a estas de aquí que hemos empleado, pero sobre todo entender qué es dependencia o independencia de los sucesos. En la dependencia, el que ocurra uno afecta ya a la probabilidad de que ocurra el otro. Y en la independencia, pues no afecta en absoluto. Bien, amigos, seguimos practicando probabilidad, seguimos trabajando con la probabilidad. Nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.